36 millones de votos o 54 tomar, ¿no? a 46 en las legislativas. Pero Depende qué dato tomemos. El proyecto de Claudia 46% de la población. Están ejerciendo un derecho, hay que tenerlo claro. No tienen derecho a hacer un paro. Lo están haciendo ante una situación extrema, que se entiende, pero no tienen derecho a hacerlo. Eso es muy importante. No tienen derecho legal. No tienen derecho legal ni constitucional a paralizar la justicia. Ahora, en estricto sentido, el hecho de que los trabajadores estén en huelga, pues ya inhabilita la función de tribunales y juzgados. Primero, los trabajadores no están en huelga. Tampoco puede haber huelga. Tampoco los trabajadores pueden tener huelga. Es una función pública. Pero bien, ya dijeron que van a ir a instancias internacionales, que van a ir a la Comisión Interamericana. Creo que ahí los están medio chamaqueando porque no estamos en los supuestos de urgencia para que se dicten medidas cautelares por la Comisión Interamericana. ¿Quién está chamaqueando a un juez o a un magistrado? Pues fíjate qué sucede. Sí, pero fíjate qué sucede. ¿Son tan ingenuos? Pues no sé si son tan... Pues no lo sé. Los jueces y magistrados. Pues no lo sé, pero desde hace... Amigos, un gusto recibirlos. Los saludo desde su canal Región Política, hoy martes 20 de agosto del año 2024. El exministro Arturo Saldívar le responde a Ciro Gómez Leiva: dudo que tengan un éxito en evitar la reforma judicial. Cometieron un error muy grave y que aquí se los voy a comentar. Un error que nunca imaginaron, una estrategia que tuvo muy bien en aplicar el presidente López Obrador y que aquí se desarrolla en esta entrevista, porque algo hay que asegurar, que esto no es una causa popular, esto es un mandato que está exigiendo los mexicanos, y esto es una chamaqueada que le hicieron a los jueces y a los magistrados, pues no tienen derecho a hacer un paro, y duda que tengan un éxito en estas acciones para evitar la reforma judicial que los mexicanos pedimos. Veamos. Magistrados y jueces. Ante esta eventualidad, ¿qué se hizo en la Corte particularmente y en el Poder Judicial? Nada. No se hizo nada. No se buscó un acercamiento, dialogar, averiguar cómo podía venir la iniciativa. Incluso, como ya lo dije en alguna ocasión en esta misma mesa, se convocaron a foros el año pasado en el Congreso de la Unión, se invitó a la ministra presidenta a asistir y decidió no asistir. Y el Poder Judicial decidió no participar, con una actitud que me parece quizás soberbia, arrogante, que la ha caracterizado en los últimos tiempos a la propia Corte y a la presidenta. Nosotros no participamos. Nosotros somos un poder independiente, somos la Corte, estamos más allá de todos, no participamos. Viene la iniciativa el 5 de febrero de este año. ¿Qué sucede? Lo mismo. La Corte apuesta, la presidenta de la Corte apuesta a que la reforma es electorera, que no se va a aprobar. Interviene de manera muy intensa y poco prudente, por decirlo menos, en el proceso electoral, toma partido por la oposición, pensando que iba a perder Claudia Sheinbaum o que quizás no nos iba a alcanzar para la mayoría calificada. Cuando todo esto no es así, interviene en el proceso, se sabe que interviene, gana la hoy presidenta electa, ganamos mayoría calificada, la coalición, seguimos haciendo historia, pues la situación ya es muy complicada, porque las relaciones están muy deterioradas. Pero eso... diálogo político que se debe haber hecho desde hace mucho. Vamos a conceder eso, Arturo, sí, es importante. Tu razonamiento. Pero ayer los jueces soberanos, independientes, adultos, informados, votaron. Sí, pero el contexto, cómo llegaron a votar eso, es derivado de que realmente, desde su punto de vista, sienten que las alternativas para poder gestionar esta reforma se han agotado. Y ellos han dicho... Perdón, yo no he escuchado a un solo juez o a un solo magistrado decir eso en público. Yo no... que están en la orfandad, que no los informaron. Yo no he escuchado, trabajo periodístico, a un juez, a uno solo, o a un magistrado decir lo que tú estás diciendo. Yo estoy haciendo el análisis, basta ver lo que hizo y no hizo Norma Piña, lo que hizo y no hizo la Corte. Estamos en un paro y apenas hoy la Corte va a sesionar en privado. Ya se les adelantaron los jueces y los magistrados, ya se les adelantaron los trabajadores. Y cuando hay una institución donde tiene que haber alguien que tenga el liderazgo y no hay piloto, pasan las cosas que están pasando, la verdad. Ahora, dicen los magistrados y jueces, a quienes yo les tengo mucho respeto, los diálogos fueron una simulación. Yo no creo que hayan sido una simulación, los foros. Se dijo siempre por los legisladores que había dos aspectos de la reforma que no iban a ser negociables, porque había un mandato popular. El primero, la votación popular de jueces y magistrados y ministros. Segundo, la separación o la reconfiguración del Consejo de la Judicatura Federal. Eso se dijo desde un inicio. Concediendo que los foros partieron de ese supuesto, prácticamente en todos los foros estuvieron representantes del Poder Judicial Federal y también de poderes judiciales de los estados. Y sí se hicieron en el dictamen importantes modificaciones, que claro, no cambian la esencia porque desde el principio los legisladores fueron muy claros, el tema de la elección popular. A mí me parece comprensible que los jueces y magistrados pues estén muy preocupados
por esta situación. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la intención o cuáles son los objetivos o cuál es la estrategia que hay atrás de este paro? Supongo que tuvieron que haberlo analizado, haberlo replanteado. Supongo que la ministra Piña estaba enterada, pues es la presidenta de la Corte. ¿O no, Arturo? Pero aquí el tema, pues no. Si no es peor, pues aquí no. El tema es lo siguiente. ¿Qué objetivos pueden tener? A ver, si hacemos un análisis así breve. Sí. Creo que un primer objetivo es llamar la atención en el extranjero. Generar un ánimo de desprestigio del gobierno saliente, del gobierno entrante, de la propia reforma, poner en duda que si el Estado de Derecho, si la democracia, impactar en los mercados para que desde ahí venga una presión. Si me permites interrumpirte, el jueves estuvo sentado ahí un juez federal, el juez Gómez Fierro, y nos dijo que su primer objetivo, era oponerse a que lo destituyeran, a que dejara de ser juez por el hecho de ser juez. Esa es la reforma, Arturo. ¿Por qué empezamos a hablar de mercados internacionales? Es que ellos, como jueces, la reforma, según entendemos, en el 2027, que será la elección de jueces, el 25 serán vacantes, ¿no? No, es la mitad. De magistrados. De jueces, magistrados, ministros. No es nada más de magistrados. Bueno, lo que sea, en el 25, más a mi favor en este argumento. Van a dejar de ser jueces por el simple hecho de ser jueces. Eso dice la reforma. ¿Qué tienen que ver los mercados internacionales? Obviamente, lo que ellos buscan es que no pase la reforma judicial, pero cuando haces un paro, lo haces con qué objetivo. ¿Por qué el paro va a impedir la reforma? Nos lo dijo la presidenta de la asociación, echar abajo la reforma. Pero ¿cómo puedes echar abajo una reforma con un paro? Primero, creo yo que el objetivo es hacia el exterior, buscar presiones externas hacia el proceso legislativo mexicano. Creo que ese es un primer objetivo, hacia el exterior, que me parece, pues al menos delicado. Esa es mi lectura, porque tú haces un paro para que no haya una reforma, porque buscas que pasen cosas que impidan la reforma. Ellos nos dicen, con los que hemos hablado y en público, no en privado, en público, nos dicen porque nos quieren sacar de nuestro trabajo. A ver, no sé por el simple hecho de ser juez. A ver, tenemos que hacer una pausa, 8:20. Tomemos, ¿no? Bueno, 36 millones de votos podemos 54 tomar, a 46 en las legislativas. Depende qué dato tomemos. El proyecto 46% de Claudia Sheinbaum de la población. Fue rotundo, apoyo 36 millones de votos. Entonces, pero en su programa estaba esta reforma judicial. Consecuentemente, a mí me parece que el limitar el acceso a la justicia de la gente no les va a generar apoyo popular. Desde mi punto de vista va a generar un mayor repudio popular. No sé qué es lo que espera, no sé qué cálculo hicieron, cuánto piensan que puede durar la justicia semiparalizada en México. Esto solamente pasó en la pandemia y durante un breve tiempo, porque después se abrió mucho más que lo que ahora piensan. ¿Les van a seguir pagando? No sé, por ejemplo, jueces y magistrados no tienen derecho a huelga. Entonces, esto no es una huelga. No, es un paro. No van a estar trabajando. Se les va a seguir pagando porque ellos decidieron no trabajar. Esta es una cuestión que tendrá que decidir el Consejo de la Judicatura Federal. Se les paga, no se les paga. Cuando no están ejerciendo un derecho, hay que tenerlo claro. No tienen derecho a hacer un paro. Lo están haciendo ante una situación extrema que se entiende, pero no tienen derecho a hacerlo. Eso es muy importante. No tienen derecho legal. No tienen derecho legal ni constitucional a paralizar la justicia. Ahora, en estricto sentido, el hecho de que los trabajadores estén en huelga, pues ya inhabilita la función de tribunales y juzgados. Primero, los trabajadores no están en huelga. Tampoco puede haber huelga. Tampoco los trabajadores pueden tener huelga. Es una función pública. Pero no están en paro todos los trabajadores. Cierto grupo de trabajadores están en paro. El sindicato mayoritario hasta este momento no lo está. Pero sí lo van a estar los jueces y magistrados. Y con eso, pues se paraliza por completo la justicia federal, salvo casos urgentes, que pues obviamente son muchos menos que los casos que se resuelven cotidianamente. Entonces, yo no sé cuáles son los cálculos que se hicieron, la verdad me cuesta trabajo pensarlo. Creo que hay un cálculo hacia el exterior, porque además ellos también ya dijeron que van a ir a instancias internacionales, que van a ir a la Comisión Interamericana. Creo que ahí los están medio chamaqueando porque no estamos en los supuestos de urgencia para que se dicten medidas cautelares por la Comisión Interamericana. ¿Quién está chamaqueando a un juez o a un magistrado? Pues fíjate que sucede. Fíjate que sucede. ¿Son tan ingenuos? Pues no sé si son tan, pues no lo sé, los jueces y magistrados. Pues no lo sé, pero desde hace tiempo esta cuestión de ir a la Comisión Interamericana se ha socializado mucho. Tienen ahí un abogado que les cobra y han llevado muchas cosas a la Comisión Interamericana, instancias internacionales. Están en su derecho, pero el punto es que lo que sí es complicado, pues es este paro. Lo entiendo ante la falta de piloto, ante la desesperación, pero ahora ya ni siquiera quieren negociar. Ahora ya es un chantaje. Se desecha la reforma. Dudo mucho que tengan éxito. Ahí está, amigos. Dudo mucho que tengan éxito ese paro de labores. Chamaquearon a los ministros, a los jueces, a los magistrados. Y sí, el ministro Arturo Saldívar lo deja muy claro. La ministra Norma Piña dejó en la orfandad a jueces y magistrados. ¿Por qué?
por el capricho, por la soberbia, por la arrogancia de decir la reforma no pasa. Y ese es el resultado de lo que está ahorita sucediendo. Esperemos a ver qué sigue. Lo que sí les puedo augurar es que no les vaya a salir tiro por la culata. Que al no haber ministros, ni magistrados, ni jueces, tome la decisión el presidente Andrés Manuel López Obrador y ponga provisionalmente a ministros, porque la justicia no la para nadie. Así que estos berrinches de estos magistrados, de estos jueces, es el resultado de la bandera y acciones que está llevando la ministra Norma Piña. Bueno, amigos y amigas, ahí está la información. Partan así es de su agrado. Regálenme su poderoso like. Y también les pido de favor, se suscriban a su canal Legión Política. Yo soy Francis. Nos vemos en la próxima. Adiós.